Hola Catalina. Ya, ya. En la clase de hoy día, bueno, vamos a seguir viendo el ciclo de Krebs. Si bien es cierto, en la última clase, que fue el martes, vimos la química que hay detrás del ciclo de Krebs, analizamos las reacciones que son irreversibles, o más que las analizamos, mostramos dentro del ciclo de Krebs las reacciones que son irreversibles, y que justo aquellas reacciones irreversibles están directamente relacionadas con los procesos de oxidación de los átomos de carbono que entraban al ciclo como acetil-CoA. Acuérdense que dijimos que el ciclo de Krebs cumple la función de descarboxilar oxidativamente la molécula de acetil-CoA, y esa molécula de acetil-CoA había sido previamente transformada a partir de piruvato por el complejo piruvato deshidrogenasa. Es decir, si seguimos la ruta de transformación de los átomos de carbono que vienen desde la glucosa, solamente para recordar, la glucosa hace glicólisis hasta piruvato, ese piruvato entraba a la matriz mitocondrial, era descarboxilado oxidativamente por el complejo piruvato deshidrogenasa, formando acetil-CoA. Y este acetil-CoA ingresaba al ciclo a través de una reacción de condensación con oxalacetato, ¿ya? Entonces, yo les dije que íbamos a volver a ver el ciclo, no con las estructuras, ya describimos las estructuras químicas, pero sí vamos a hacer referencia respecto a el balance metabólico, el balance energético del ciclo, ¿ya? Entonces, solamente para recordar, habíamos dicho que el piruvato que provenía directamente de la glicólisis, voy a poner acá solamente en un paso glucosa, bueno, se entiende que son múltiples pasos hasta piruvato, y aquí vamos a incorporar un poco también la estequiometría, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, a partir de una molécula de glucosa, dijimos que en pasos sucesivos generábamos dos moléculas de piruvato. Y la glicólisis, por lo tanto, me generaba de manera neta dos moléculas de equivalentes reducidos del tipo NADH a través de la actividad de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, y de manera neta formaba dos moléculas de ATP. Esto es neto, ¿ya? Dos moléculas de ATP. Favoreciendo, por lo tanto, un proceso de semioxidación de la glucosa hasta estas dos moléculas de piruvato. ¿Qué ocurría con estas dos moléculas de piruvato? Dijimos que cuando ingresan a la matriz mitocondrial, ¿ya?, van a ser transformadas por el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿ya?, en un proceso de descarboxilación oxidativa, formando, por lo tanto, dos moléculas de CO2. Aquí viene la primera pérdida de átomos de carbono proveniente de los productos de la glicólisis. Pero esta descarboxilación dijimos que era oxidativa, donde, por un lado, voy a anotar, por un lado, necesitamos dos moléculas de coenzima, ¿ya?, para favorecer la activación de los grupos acetilo una vez que se descarboxila oxidativamente, y se generan, por lo tanto, dos NADH, ¿ya? Solamente voy a hacer la diferencia respecto de estos NADH que hemos generado en la glicólisis son del citosol, y los NADH que ya generamos por el complejo piruvato deshidrogenasa son mitocondriales, ¿ya? Y esta reacción, mediada por el complejo piruvato deshidrogenasa, formaba dos moléculas de acetil-CoA, ¿ya? Entonces tenemos pérdida de dos átomos de carbono, bueno, según la estequiometría, ¿ya?, pero por cada molécula de piruvato se pierde una molécula de CO2 y generamos una molécula de NADH. Solamente estoy siguiendo la estequiometría respecto del número de átomos de carbono que provienen de la glucosa. 6 átomos de carbono, acá tengo dos moléculas de 3 átomos de carbono que entran a la matriz mitocondrial, se descarboxilan y tengo dos moléculas de 2 átomos de carbono. Aquí tengo 4, 5, 6. Ahí tenemos nuestros 6 átomos de carbono. ¿Y qué dijimos, por lo tanto,
respecto de... me quedo mal esto, o sea, lo voy a cambiar de posición solamente para poder hacer el ciclo. Lo vamos a dibujar de esta manera. Piruvato, 2 moléculas de piruvato, lo voy a escribir en la otra dirección solamente para poder escribir el ciclo. Complejo piruvato deshidrogenasa, y acá necesitamos 2 moléculas de coenzima A, se descarboxila 2 moléculas de CO2 y se generan 2 moléculas de NADH que dijimos que eran mitocondriales. Y formamos, por lo tanto, 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Ya? Solamente lo cambié de dirección para poder hacer el ciclo. Entonces, ¿qué dijimos? Que además ocurre al interior de nuestra matriz mitocondrial. Que el acetil-CoA se condensaba con oxalacetato. Entonces voy a tratar de escribir acá oxalacetato. Se condensa con oxalacetato, liberando obviamente la coenzima, para formar citrato. Voy a ir hacia arriba para que me alcance la pizarra. Forma citrato. Aquí está nuestro matriz mitocondrial. ¿Y qué dijimos de esta reacción? Bueno, aquí solamente voy a hacer alusión a la estequiometría en base a el rendimiento metabólico, el rendimiento energético y sí, el rendimiento energético y a los equivalentes reducidos, que son lo más importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? Que el citrato después se transformaba en isocitrato en una reacción reversible, y el isocitrato se transforma en una reacción irreversible en alfa-cetoglutarato. En esta reacción dijimos que es una reacción de descarboxilación oxidativa. Si ustedes se fijan, oxalacetato es de 4 átomos de carbono, lo voy a anotar acá, 4 átomos de carbono, entra una molécula de acetil-CoA por cada molécula de oxalacetato. Entonces, la estequiometría, para que no se confundan, la estequiometría la vamos a ver al final, ¿ya? Solamente para que no se confunda. La vamos a ver al final, y ahí voy a hacer alusión a la estequiometría respecto del número de átomos de carbono que viene de glucosa, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta ahí. Solamente para indicarles que una molécula de oxalacetato que tiene 4 átomos de carbono se condensa con acetil-CoA, que son 2 átomos de carbono, para formar citrato de 6 átomos de carbono. Es solamente para que veamos también el número de átomos de carbono. Eso significa que la reacción de condensación entre acetil-CoA y oxalacetato es 1:1. Citrato se transforma en isocitrato, que también son 6 átomos de carbono, pero en esta reacción, mediada por la isocitrato deshidrogenasa, es una reacción de descarboxilación y por lo tanto se libera otra molécula de CO2 y además es de oxidación, por lo tanto generamos otra molécula de NADH. Eso habíamos dicho el martes, ¿ya? Para formar alfa-cetoglutarato, que es de 5 átomos de carbono. Y el alfa-cetoglutarato lo transformamos en succinil-CoA, en una reacción también de descarboxilación, entonces perdemos otro CO2, y también de oxidación generamos otro NADH. Entonces vamos a notar, voy a encerrarlo en un círculo, lo que nos interesa. Y esa reacción, acuérdense que era catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, justo las dos reacciones que forman NADH, y por lo tanto aumenta el poder reductor, son irreversibles. Aquí obviamente entra una coenzima, pero no la voy a anotar para no rellenar más la pizarra, ¿ya?
Una vez que se forma el succinil-CoA, en una reacción reversible, formamos succinato, obviamente se libera la coenzima, pero aquí lo que nos interesa es que esta reacción, la hidrólisis del enlace cetotiol entre la coenzima y el grupo carbonilo, es de alta energía, y resulta ser que en esa reacción se forma GTP. Es una reacción específica donde la enzima, la succinicotiioquinasa, genera una molécula de GTP. Entonces, básicamente estamos generando solamente una molécula de alta energía, ¿ya? Después el succinato se transforma en fumarato. Esta es una reacción déjenme buscarla acá, fumarato. En esta reacción, tal cual como se lo mencioné ayer, la enzima que cataliza esta reacción, que es la succinato deshidrogenasa, es una flavoproteína, ¿ya? Y va a permitir el transporte de electrones. Entonces lo podemos notar de esta manera, ¿ya? Vamos a poner acá fumarato. Entonces, cuando el succinato, que está oxidado, que está reducido, se oxida a fumarato, quien se reduce es la enzima. Entonces, la enzima, que es una flavoproteína, que es mi succinato deshidrogenasa, se reduce durante el proceso de transformación o de oxidación del succinato para formar FADH2, pero la enzima reducida tiene que regenerarse a través del proceso de oxidación, y los electrones son transferidos a una quinona para formar UH2. Entonces, esta reacción, que está mediada por la succinato deshidrogenasa, también vamos a considerar desde un punto de vista energético y de un punto de vista de los equivalentes reducidos generados, esta especie, ¿ya? En los libros ustedes van a ver, Lenin y muchos otros libros, esta reacción la escriben directamente como succinato oxidándose a fumarato y el FAD formando FADH2. Entonces tenemos una reacción en que se forma un equivalente reducido del tipo FADH2, que va a ser importante para después ver cuánto es el balance energético que entrega este proceso de reoxidación del FADH2. Pero aquí yo se lo estoy planteando, que el mecanismo ocurre a través de la transferencia de electrones directamente a una quinona, que se reduce a una quinona, a una ubiquinol, ¿ya? En la membrana mitocondrial interna, es decir, asociado a la cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando hagamos el recuento, vamos a decir, mire, aquí se formó un NADH mitocondrial, perdón, acá se formaron dos NADH citosólicos, acá se formó un NADH mitocondrial, acá también se formó un NADH mitocondrial, pero aquí se formó un FADH mitocondrial, un FADH2 mitocondrial. O sea, lo vamos a considerar también en nuestro recuento metabólico, ¿ya? Esto era de 4 átomos de carbono. Y siguiendo con los números de átomos de carbono, entonces, el alfa-cetoglutarato de 5, después cuando se descarboxila, el succinil tiene 4 átomos de carbono, y posteriormente ya no hay reacciones de descarboxilación, succinato es 4 átomos de carbono, fumarato 4 átomos de carbono, y el fumarato después se transforma en malato, que también es de 4 átomos de carbono, ¿ya? En una reacción reversible, ¿ya? Y el malato en una reacción también reversible por la malato deshidrogenasa, también forma NADH, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los dos átomos de carbono que entran como acetil-CoA se condensan con un oxalacetato de 4 átomos de carbono y se generan los intermediarios del ciclo de Krebs. La importancia que tiene el ciclo de Krebs en este contexto es
o tal cual como está descrito en la literatura, ¿ya? Es favorecer un proceso de descarboxilación oxidativa. ¿De quién? Del acetil-CoA que entra al ciclo, ¿ya? Entonces, tienen procesos oxidativos ¿dónde? En la oxidación de isocitrato alfa-cetoglutarato generando NADH, en la oxidación de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, donde se forma NADH, en la oxidación de succinato a fumarato, formando FADH2, y en la oxidación de malato a oxalacetato, formando NADH. Entonces, si ahora consideramos desde un punto de vista metabólico que una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, generamos a través de la glicólisis 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces ahora sí vamos a considerar la estequiometría global, ¿ya? Entonces, estas 2 moléculas de piruvato, cuando se oxidan, se forman acá 2 moléculas de NADH mitocondrial, y todo esto, por lo tanto, lo tienen que multiplicar por 2. Aquí se liberan 2 CO2, 2 NADH, 2 CO2, 2 NADH, 2 GTP, 2 FADH2 y, por último, 2 NADH, ¿ya? Ahí tendríamos, por lo tanto, una oxidación completa de la molécula de glucosa, ¿ya? Entonces, esto lo podemos escribir, ahora lo vamos a resumir de la siguiente manera, ¿ya? Solamente en el ciclo de Krebs, después vamos a hacer un balance global. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de Krebs? Por cada molécula de acetil-CoA, que entra al ciclo, CH3COS-CoA que entra al ciclo, ¿ya? Necesita un oxalacetato como sustrato, ¿ya? Y este se transforma en citrato. El citrato se transforma en isocitrato. El isocitrato, si ustedes se fijan, solamente estoy escribiendo las reacciones acopladas. El isocitrato más DAP forma alfa-cetoglutarato más NADH más CO2, la primera descarboxilación oxidativa. El alfa-cetoglutarato más equivalente oxidado más CoA-SH, coenzima, forma succinil-CoA más CO2 más NADH, segunda descarboxilación oxidativa por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El succinil-CoA más GDP libera el succinato más la coenzima más GTP. El succinato más, voy a anotarlo si ustedes se fijan ahora de esa manera, el succinato más la flavoproteína oxidada forma fumarato más la flavoproteína reducida. El fumarato se transforma en malato, aquí entra una molécula de agua, pero no lo voy a considerar. Y el malato se oxida en presencia de NAD más el oxalacetato, NADH. ¿Ya? A todos los NADH obviamente con su respectivo protón, que no se lo copié, ¿ya? Pero, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya tienen el ciclo de Krebs, ¿ya?
Y aquí, como son todas reacciones acopladas, oxaloacetato, oxaloacetato, citrato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinil-CoA, succinato, succinato, fumarato, malato. Coenzima, y me tiene que sobrar por acá otra coenzima que está acá. Y acetil-CoA, oxaloacetato, citrato más CoA-SH de factor. Ahí está, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ahí tienen su balance o la reacción global del ciclo Krebs. ¿Y cuál es la reacción global del ciclo Krebs? Que mi molécula de acetil-CoA, que entra al ciclo, ¿ya? Más 1, nada, 2, 3 nada H, más 3 nada más, perdón, 3 nada más. Después tenemos un GDP y un FADH2, perdón, un FAD oxidado, que es lo que me forma CO2, dos moléculas de CO2, los dos átomos de carbono acetil-CoA forman dos moléculas de CO2. Bueno, la coenzima, CoA-SH, y 1, 2, me falta otro por aquí, 3, y me falta pizarra. Voy a anotar la ecuación acá arriba mejor, ¿no? Pero no importa, la voy a completar. Tengo acetil-CoA, voy a resumir, acetil-CoA, dijimos, más 3 NAD más un GDP, más un FADH, perdón, un FAD oxidado, genera como producto el ciclo de Krebs, los CO2, dos moléculas de CO2, más 3 moléculas de NADH con sus respectivos protones, una molécula de GTP, más, me falta el FADH2, y obviamente la coenzima, CoA-SH. Si ustedes se fijan, ese es el ciclo de Krebs. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el ciclo de Krebs? Si ustedes lo ven resumido y el resumen a través del análisis de las reacciones acopladas. Que el acetil-CoA, fíjense, en presencia de 3 NAD oxidado, un FAD oxidado y un GDP, se descarboxila, CO2, y genera 3 moléculas o equivalentes reducidos del tipo NAD y un FADH2 y un GTP. Eso es el ciclo de Krebs, ¿ya? Por lo tanto, el ciclo de Krebs cumple una función de descarboxilación oxidativa de acetil-CoA. ¿Genera energía? Claro, si nosotros consideramos que GTP es una molécula de alta energía, sí, genera energía, pero si ustedes se fijan, por cada molécula de acetil-CoA genera solamente un GTP, pero genera 3 NADH y un FADH2. Por lo tanto, ¿dónde está preferentemente guardada la energía? La energía de la molécula acetil-CoA está aquí, en los 3 NADH, en el FADH2 y un poquito en el GTP. Por lo tanto, la función del ciclo de Krebs no es generar energía química, no es generar altas concentraciones de moléculas ATP. No, la función del ciclo es descarboxilar oxidativamente el acetil-CoA. Y en ese proceso de transformación, la energía almacenada en la molécula acetil-CoA, que viene desde glucosa, va a estar almacenada como equivalentes reducidos, ¿ya? Entonces, ya que tenemos nuestro balance del ciclo de Krebs, ahora voy a dejar obviamente la ecuación ahí. Entonces, ahora si consideramos completamente lo que hemos visto de metabolismo, cuando una molécula de glucosa a través de la glicólisis forma dos moléculas de piruvato, generamos como producto 2 NADH citosólico y 2 moléculas de ATP. ¿Ya?
¿Qué pasa con estas dos moléculas de piruvato? Dijimos que entran a la matriz mitocondrial, entonces nuestras dos moléculas de piruvato que entran a la matriz mitocondrial a través de, esto es glicólisis, a través de el complejo piruvato deshidrogenasa, esas dos moléculas de piruvato sufren un proceso de descarboxilación, por lo tanto genera dos moléculas de CO2 y genera dos moléculas de acetil-CoA y genera dos moléculas de equivalente reducido. Esa es la reacción. Bueno, aquí me falta obviamente piruvato más dos coenzimas más dos NAD+, ¿ya? Si yo quiero escribir la reacción global completa, ¿ya? Aquí tendríamos que escribir 2 NAD+, más 2 CoA-SH, más 2 piruvato. A través del complejo piruvato deshidrogenasa se descarboxila el piruvato o se oxida el piruvato en una reacción de descarboxilación, generando dos moléculas acetil-CoA y dos NADH mitocondriales, ¿ya? Esto es muy importante porque después cuando hagamos el balance metabólico tenemos que ver el balance energético, tenemos que ver qué puede ocurrir con estos NADH citosólicos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le pasa al acetil-CoA? Bueno, el acetil-CoA en la matriz mitocondrial se tiene que condensar, por lo tanto, con 6 moléculas, perdón, va a sufrir un proceso de descarboxilación oxidativa en el ciclo de Krebs, donde las dos moléculas acetil-CoA, en presencia de 6 NAD+, 2 GTP, 2 FAD oxidados, van a descarboxilarse, por lo tanto aquí todo esto es por 2, 4 CO2, 6 NADH con sus respectivos protones, y forma 2 GTP, 2 FADH2 y 2 coenzimas. ¿Ya? Entonces, ahora, si hacemos, me queda un poco, no importa, ¿no? Si ahora yo acoplo estas tres rutas metabólicas, donde tengo glicólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato por el complejo piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, si ustedes se fijan, ahora voy a acoplar todas estas reacciones. Aquí los piruvatos son intermediarios de estas dos rutas metabólicas. El acetil-CoA, que se forma por el complejo piruvato deshidrogenasa, lo acoplo al ciclo de Krebs. ¿Y qué me queda? Lo voy a tratar de notar aquí. Que una molécula de glucosa, en presencia de, aquí necesito dos NAD+, 4, 10 NAD+, aquí tengo el otro 6, 8, y aquí obviamente necesito 2, 10. ¿Qué otro sustrato tengo? Los voy subrayando para que no me confunda. Ya, ahí tengo los dos. Estas dos coenzimas también se me van con estas dos coenzimas, así que no me van a molestar. Después, 2 GTP más, ¿cuántos FAD? 2 FAD solamente. ¿Qué otro sustrato tenemos acá? Si estos 2 ATP me forman acá, necesito 2 ADP más 2 ADP. Estos 2 ATP, necesito 2 ATP. CO2, 4, 5, 6. 6 CO2, ahí tengo los 6 átomos de carbono de la glucosa. Los voy eliminando para que no me enrede. Esto ya los contabilizamos. NADH, 6, 7, 8. Y el de la glicólisis, 9, 10. 10 NADH más sus 10 protones. Ahí están. Más 2 GTP más 2 FADH2
Y me falta algo. Acá, los 2 ATP de la glicólisis. Si ustedes se fijan, aquí tenemos nuestro balance energético respecto de, ¿qué cosa? Glicólisis, complejo piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs. ¿Ya? Se traduce, por lo tanto, en la descarboxilación y oxidación de la glucosa, generando en este proceso, o más bien dicho, no generando, transformando la energía interna de la molécula de glucosa, ¿en qué? En 2 moléculas de GTP, 2 moléculas de ATP, 10 moléculas de NADH, o NAD reducido, y 2 moléculas de FAT reducido. Ahí ustedes tienen el balance metabólico de glicólisis, complejo piruvato deshidrogenasa, ciclo de Krebs. Lo que sí tenemos que después diferenciar, que se los voy a mostrar cuando veamos cadena transportadora de electrones, es cómo vamos a transformar el NADH citosólico, o la energía almacenada en el NAD reducido generada en la glicólisis, en la cadena transportadora de electrones que ocurre al interior de la matriz mitocondrial. Eso significa que este NAD reducido, de una u otra manera, lo tenemos que transportar hacia la matriz mitocondrial. ¿Ya? Lisette, se tiene que reoxidar el FADH2, tal cual como lo dijimos en la clase del martes. ¿Por qué? Porque las flavoproteínas contienen dentro de su estructura el grupo prostético. Eso significa que es la enzima la que se reduce o la enzima la que se oxida. Y como sabemos que las enzimas no pueden modificar sus propiedades químicas durante el proceso de transformación química, si esta enzima se reduce, tiene que volver a su condición basal, tiene que oxidarse. Si esta enzima se oxida, esta flavoproteína, posteriormente se tiene que reducir para volver a su condición basal. ¿Ya? Entonces, sí o sí, la succinato deshidrogenasa es la enzima que capta los electrones directamente del proceso de oxidación del succinato y ella los tiene que transferir a alguien, a otra molécula. ¿Para qué? Para que la enzima vuelva a su condición oxidada. Y si vuelve a su condición oxidada, puede seguir recibiendo electrones de la oxidación del succinato. A eso se refiere con que obligatoriamente las flavoproteínas se tienen que volver a reoxidar o se tienen que volver a reducir. ¿Ya? Es decir, siempre volver a su condición basal. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ustedes tienen la ecuación global que implica la glicólisis, el complejo piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. ¿Ya? Lo único que sí tienen que recordarse que de estos 10 NADH, 8 son mitocondriales y 2 son citosólicos, ¿ya? Los que vienen de la glicólisis. Entonces, después cuando veamos un balance energético, vamos a ver qué pasa, o cómo estos 2 NADH citosólicos, o sea, bueno, NADH me refiero a esto también, ¿no? Cómo esos 2 NADH citosólicos van a ser transportados hacia la matriz mitocondrial. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos el balance, lo único que nos queda es, bueno, la regulación. ¿Ya? Ya, por ahí. ¿Ya? Se los voy a dejar como ayuda de memoria acá arriba, pero glucosa más 10 NAD más 2 GDP más 2 FAD más 2 ADP, 6 CO2 más 10 NADH. No lo voy a anotar los protones. 2 GTP, perdón, más 2
AH2 más 2 ATP. ¿Ya? Ese es el balance que tiene que ver, por lo tanto, con la oxidación de la glucosa hasta CO2. ¿Ya? Pero todavía no es combustión. ¿Por qué? Porque la combustión implica que una molécula de glucosa más oxígeno pasa a CO2 más agua. Entonces, esta es la reacción global de oxidación o de combustión de una molécula de glucosa. Lo que hemos visto hasta el momento, glicólisis, complejo piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs, es que la glucosa sufre una descarboxilación. ¿Ya? Pero aún nos falta ver dónde participa el oxígeno en este proceso que va a dar cuenta de la combustión completa de una molécula de glucosa. Entonces, cuando una molécula de glucosa se combustiona, ¿ya? En presencia de oxígeno, en un sistema adiabático, y eso lo dije en una de las primeras clases, la cantidad de energía almacenada en una molécula de glucosa, que en este caso daría cuenta de la entalpía, es del orden de los 3.000, son 2.980 kilojoules por mol. 3.000 kilojoules o 3.000 kilojoules por mol. ¿Ya? Pero hasta el momento lo único que hemos visto es que la glucosa a través de estos tres procesos metabólicos o rutas metabólicas la hemos descarboxilado. ¿Ya? Ok, ¿qué pasa en el hepatocito desde un punto de vista de la regulación? Cuando el piruvato, acuérdense que ya regulamos la glicólisis y regulamos la gluconogénesis, y el piruvato que entra a la matriz mitocondrial, lo voy a anotar de esta manera, dijimos que tiene dos rutas de transformación. Una que tiene que ver con el complejo piruvato deshidrogenasa para formar acetil-CoA, y la otra que el piruvato se transforma en oxalacetato, ¿ya? Por la piruvato carboxilasa. ¿Ya? ¿Qué dijimos de esta reacción? Que en esta reacción se forma, bueno, aparte de haber una descarboxilación, solamente me voy a enfocar a los metabolitos que van a directamente regular esta enzima. Y los metabolitos son NADH como principal metabolito. ¿No? No se olviden que esta reacción forma NADH en una reacción de descarboxilación oxidativa, forma acetil-CoA, y la piruvato carboxilasa es una reacción de carboxilación con gasto de ATP, ¿ya? Libera ADP más fosfato. Y bueno, no tengo acá, se carboxila, en cambio acá se descarboxila y se libera, bueno, aquí entra la coenzima y sale acetil-CoA, no la voy a, pero sí la voy a anotar porque es importante, CoA-SH, ¿ya? Cuando pasamos estas dos reacciones, yo les dije, estas dos reacciones son importantes, ¿por qué? Porque son enzimas que a nivel hepático se van a regular. Entonces, ¿qué dijimos de la reacción de transformación de piruvato a oxalacetato? Que es una reacción que permite seguir la ruta gluconogénica. Acuérdense que esa reacción la planteamos en base a una ruta gluconogénica, que el piruvato se transforma en oxalacetato, el oxalacetato es malato, y el malato puede salir de la matriz mitocondrial y generar NADH citosólico para favorecer los procesos gluconogénicos. Si ocurre esta ruta, significa que este piruvato tiene que venir de alanina o de lactato, porque estamos en una condición de hipoglicemia. ¿Ya? Por el contrario, si el piruvato se descarboxila oxidativamente por el complejo piruvato deshidrogenasa, en condiciones aeróbicas, ese piruvato viene de la glucosa, es decir, viene de una condición de hiperglicemia, donde hay un aumento de la concentración de glucosa plasmática. Esta glucosa es transformada a través de la glicólisis en piruvato, y el piruvato se transforma en acetil-CoA. Pero resulta ser que el piruvato, cuando entra a la matriz mitocondrial,
tiene que existir un mecanismo de regulación que diferencie estas dos rutas. Porque si va hacia la ruta de acetil-CoA, está claro que la única posibilidad es que entre al ciclo de Krebs y se descarboxile. Pero si va hacia la ruta de oxalacetato, está la posibilidad que estos átomos de carbono del piruvato, si siguen la ruta de oxalacetato, puede significar la síntesis de glucosa. Eso significa que de una u otra manera, la condición metabólica tendría que determinar qué ruta sigue, ¿ya? Entonces, a nivel hepático, el complejo piruvato deshidrogenasa, lo voy a anotar acá, déjenme darlo de esta manera. El complejo piruvato deshidrogenasa es regulado por regulación covalente. A diferencia de las regulaciones covalentes que nosotros hemos visto hasta ahora, la regulación covalente del complejo piruvato deshidrogenasa pasa también por una quinasa y pasa por una fosfatasa. Es decir, el complejo piruvato deshidrogenasa se puede fosforilar con gastos de ATP, ADP, y lo hace una piruvato deshidrogenasa quinasa, lo hace una quinasa, para transformar la enzima hidroxilada en una enzima fosforilada. Pero resulta ser que cuando la enzima se encuentra hidroxilada, está en su forma activa, y cuando el complejo piruvato deshidrogenasa está en su forma fosforilada, está inactiva. ¿Cómo inactivamos el complejo piruvato deshidrogenasa? A través de la acción de una piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que a través de una hidrólisis se libera el fosfato, reactivando la enzima. Si bien es cierto, este modelo de regulación covalente es así de sencillo, el complejo piruvato deshidrogenasa en su forma activa se fosforila y por lo tanto se inactiva, y la sacamos de la inactivación a través de una actividad fosfatasa. Resulta ser que esta enzima que está acá, la quinasa, es una enzima que presenta regulación alostérica. Es decir, para que exista un mecanismo de regulación covalente del complejo piruvato deshidrogenasa, la enzima que fosforila, que en este caso es la piruvato deshidrogenasa quinasa, es sensible a las concentraciones intramitocondriales de NADH, acetil-CoA y ATP. Entonces, ¿quién activa a la piruvato quinasa? La activación de la piruvato quinasa, y que trae como consecuencia la inactivación del complejo piruvato deshidrogenasa, es, ¿ya? Si yo quiero inactivar esta enzima, es cuando hay una alta concentración de NADH, que es el producto, o cuando hay una alta concentración de acetil-CoA, que también es el producto. Entonces, ¿cómo se activa la quinasa? Cuando aumenta la concentración del equivalente reducido, es decir, el poder reductor, o dicho de otra manera, el producto de la misma enzima, NADH, un aumento de acetil-CoA. Si aumenta el producto, también inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa, pero ojo, lo inhibe a través de la activación de la quinasa, y esta quinasa inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa a través de una regulación covalente por fosforilación. Y lo otro que activa la piruvato deshidrogenasa quinasa es un aumento de ATP. ¿Ya? ¿Qué significa un aumento de ATP? Que hay mucha energía en la célula, ¿ya? Y si hay mucha energía en la célula, se inhiben todos los procesos catabólicos que de una u otra manera van a entregar energía a la célula. Es decir, no requerimos de un exceso de energía. Entonces, cuando aumenta, ¿ya? Voy a borrar la ecuación que ya la tienen ahí grabada hace rato, ¿ya? Entonces, cuando aumenta NADH, cuando aumenta acetil-CoA, cuando aumenta ATP,
se activa la quinasa. Esta es una revolución alostérica. ¿Ya? Se activa la quinasa y la quinasa a través de una regulación covalente inactiva al complejo piruvato deshidrogenasa y por lo tanto tenemos inactivado esta enzima. ¿Ya? Entonces, en algunos libros resumen la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa diciendo que acetil-CoA inhibe a la enzima. Claro, lo está inhibiendo, el acetil-CoA inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa, pero lo inhibe indirectamente a través de una regulación alostérica de la piruvato deshidrogenasa quinasa, y esta enzima inhibe covalentemente al complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, hay algunos libros que lo escriben de esta manera. Yo después, cuando vemos el mecanismo, también lo hago de la misma manera, ¿ya? Pero aquí tengan cuidado. El acetil-CoA no está regulando alostéricamente el complejo, sino que el acetil-CoA regula alostéricamente a la quinasa, y esa quinasa inhibe covalentemente al complejo. Pero vamos a hacerlo como un resumen, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ATP, NADH, lo voy a hacer de esta manera, inhiben al complejo piruvato deshidrogenasa, al igual que acetil-CoA, resulta ser que la piruvato carboxilasa es activada por acetil-CoA, pero ojo, es solo por acetil-CoA. Piruvato carboxilasa no es regulada por NADH, no es regulada por ATP. Obviamente, si hay mucho ATP, fíjense que aquí el ATP es un sustrato, por lo tanto, si aumenta ATP, esta reacción se ve favorecida. ¿Ya? En cambio, cuando hay mucho ATP, la descarboxilación oxidativa de piruvato se ve disminuida. Pero cuando hay alto ATP, la actividad de la piruvato carboxilasa, donde el ATP es sustrato, se va a ver favorecida. ¿Ya? Pero en la literatura se especifica más el efecto que muestra acetil-CoA sobre estas dos enzimas. Entonces, cuando acetil-CoA aumenta, va a inhibir la oxidación de piruvato, va a inhibir al complejo piruvato deshidrogenasa, pero de manera simultánea va a activar al piruvato carboxilasa. Entonces, ¿qué pasa con este mecanismo? Si yo tengo un aumento de la concentración de piruvato, ¿ya? Si aumenta piruvato, que está entrando en la matriz mitocondrial, y ese piruvato, por ejemplo, en un órgano glicolítico como el cerebro, músculo esquelético, cardíaco, que sí o sí tienen que oxidarse hacia acetil-CoA, entonces este aumento de piruvato va a transformarse en acetil-CoA y va a empezar a aumentar la concentración de acetil-CoA. Y cuando la concentración de acetil-CoA aumente, transitoriamente, va a inhibir el complejo piruvato deshidrogenasa y va a activar a la piruvato carboxilasa. Entonces, este aumento de piruvato intramitocondrial va a traer como consecuencia un aumento transitorio de la concentración de oxalacetato. ¿Y qué dijimos de esta reacción? Que la reacción mediada por la piruvato carboxilasa también se conoce como una reacción anaplerótica. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de precursores podemos generar de manera directa intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, si yo empiezo a aumentar los intermediarios del ciclo de Krebs, entonces mi ciclo de Krebs empieza a aumentar su capacidad. Ya no voy a tener una molécula de oxalacetato, sino que voy a tener 10 moléculas de oxalacetato. ¿Y qué importancia tiene eso? Que si yo aumento el número de moléculas de oxalacetato, aumento la posibilidad de que acetil-CoA se pueda condensar con oxalacetato. Entonces, imagínense que tienen un ciclo con una molécula de oxalacetato, solamente se puede condensar una molécula de acetil-CoA. Pero si yo a través de la activación de la piruvato carboxilasa, ¿ya? Ahora tengo 10 moléculas de oxalacetato, claramente se pueden condensar 10 moléculas de acetil-CoA. Entonces, si yo aumento la concentración de oxalacetato, puedo, por lo tanto, favorecer que acetil-CoA puede ingresar al ciclo
Y si ingresa al ciclo, entonces la concentración de acetil-CoA empieza a disminuir. Y cuando disminuye la concentración de acetil-CoA, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Cuando aumenta la concentración de acetil-CoA, inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa y activa a la piruvato carboxilasa. Entonces, ahora el piruvato sigue esta ruta, aumenta la concentración de oxalacetato, y cuando aumenta la concentración de oxalacetato, entonces más acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs. Entonces aquí voy a poner oxalacetato, acetil-CoA, acá este acetil-CoA entra al ciclo y forma citrato. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta la concentración de acetil-CoA, dijimos, inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa, activa la piruvato carboxilasa, por lo tanto, este piruvato ahora favorece un aumento de la concentración de oxalacetato, y este aumento de la concentración de oxalacetato permite, por lo tanto, que mayor número de moléculas de acetil-CoA se puedan condensar y formar citrato. ¿Y qué trae como consecuencia? Que se condense más acetil-CoA, que ahora la concentración de oxalacetato disminuye. Claro, desapareció. Tenía por exceso, no sé, 10, 20 moléculas de acetil-CoA, entraron al ciclo, se condensaron con este aumento transitorio de oxalacetato, entraron al ciclo, por lo tanto la concentración ahora de acetil-CoA disminuye. Y cuando la concentración de acetil-CoA disminuye, se revierte el efecto regulatorio. ¿Ya? Entonces, cuando la concentración de acetil-CoA disminuye, se favorece una activación del complejo piruvato deshidrogenasa, se deja de activar piruvato carboxilasa, ojo, no se inactiva, se deja de activar, por lo tanto la piruvato carboxilasa sigue trabajando en su velocidad normal, solamente se activa, siempre está trabajando, pero cuando la concentración de acetil-CoA aumenta, se activa y lo hace más rápido. ¿Ya? Entonces, cuando disminuye la concentración de acetil-CoA, se activa el complejo piruvato deshidrogenasa, se deja de activar piruvato carboxilasa. Entonces, ¿qué pasa con este exceso de piruvato? Se vuelve a oxidar acetil-CoA. ¿Hasta cuándo? Hasta que acetil-CoA vuelva a aumentar su concentración. Como la estequiometría del ciclo de Krebs me dice que es 1:1, y si yo tengo 1 y acá tengo 20, se empieza a retener, ya no entra al ciclo, entonces vuelve a inactivar el complejo piruvato deshidrogenasa, ahora activa el piruvato carboxilasa, exceso de piruvato genera más oxalacetato, que permite por lo tanto que estas 20 moléculas extra de acetil-CoA se vuelvan a condensar, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí tenemos un mecanismo regulatorio que va a permitir la entrada de acetil-CoA al ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo tiene un problema, ¿ya? Que el ciclo tiene un problema. ¿Ya? Y sigue. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del ciclo? Que si bien es cierto la estequiometría dice que una molécula de acetil-CoA se tiene que condensar con una molécula de oxalacetato para formar citrato, resulta ser que la concentración de oxalacetato intramitocondrial es muy, muy baja. Casi 3 órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que si los intermediarios tienen una concentración aproximada del rango de los milimolar, el oxalacetato en condiciones normales es micromolar. Entonces está claro que cualquier aumento de acetil-CoA en el rango de los milimolares no tiene ninguna posibilidad de poder entrar al ciclo, porque la concentración de oxalacetato es tan, pero tan pequeña, que ese es el primer punto de regulación de la entrada de acetil-CoA al ciclo. Es decir, la baja concentración de oxalacetato. Entonces, ¿cómo se compensa esa baja concentración de oxalacetato? A través de esa reacción. El piruvato se transforma en oxalacetato, aumenta por lo tanto la capacidad del ciclo y permite la entrada de acetil-CoA, y así sucesivamente de manera transitoria. ¿Ya? Es decir, hay la concentración de acetil que aumenta, es transiente, ¿hasta qué? Hasta que aumenta la capacidad del ciclo,
a través de la transformación de piruvato a oxalacetato por la piruvato carboxilasa, ¿ya? Y eso es mediado por acetil-CoA. Entonces, solamente para recordar acá, podemos notarlo de esta manera, un aumento de ATP respecto de ADP. Esto es energía intracelular. Un aumento de NADH respecto de NAD. Esta razón da cuenta del estado redox de la célula. Y un aumento de acetil-CoA respecto de coenzima. ¿Ya? Dijimos que activa a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Y esta enzima activa, fosforila con gasto de ATP, fosforila al complejo piruvato deshidrogenasa, que en su forma hidroxilada se encuentra activa, y en su forma fosforilada se encuentra inactiva. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que siempre considerar es que si hay un aumento de energía, la enzima va a estar inactiva. Y está correcto, porque cuando hay un aumento de energía, es decir, cuando hay un bajo requerimiento energético, y uno se refiere a un bajo requerimiento energético cuando realmente no hay consumo de ATP, y por lo tanto la razón ATP-ADP es muy alta, se van a inhibir todas aquellas reacciones que generan energía. Y las rutas también. Entonces se va a inhibir transitoriamente la ruta glicolítica, se va a inhibir el complejo piruvato deshidrogenasa, el ciclo de Krebs va a estar apagado o va a estar menos activo, etc. ¿Ya? Y por el contrario, si usted lo quiere representar de esta manera, cuando esta razón disminuye la cantidad de energía intracelular o hay un alto requerimiento energético, se inhibe a la piruvato quinasa y por lo tanto no es capaz de inhibir, esta reacción está inhibida, por lo tanto no inhibe al complejo piruvato deshidrogenasa. Cuando disminuye el poder reductor, ocurre exactamente lo mismo, y cuando disminuye la concentración de acetil-CoA, es decir, cuando disminuye, si ustedes se fijan, las concentraciones de los productos del complejo, se activa el complejo, ¿ya? Y eso es un efecto directo sobre la fosfatasa, ¿no? Entonces, inhibe a la quinasa cuando disminuyen estas razones. Disculpen nomás el desorden, porque no me quedó muy bonito, pero esto mismo activa a la fosfatasa. ¿Y qué es lo que hace la fosfatasa? Sacar de la inactivación al complejo deshidrogenasa y transformarlo en activo. ¿Y por qué? Porque hay alto requerimiento energético, entonces se activa el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para generar más energía a través de los equivalentes reducidos o generar energía directamente a través del ciclo de Krebs, que genera 2-GTP, y de favorecer la transformación de los equivalentes reducidos de la cadena transportadora de electrones. Lo mismo ocurre cuando disminuye NADH. Entonces lo pueden representar de esa manera, ¿ya? Solamente para completar el ciclo dijimos que si esto aumenta, entonces, disculpen lo reiterativo, solamente para que quede claro, si esto aumenta, entonces se activa la quinasa y se inactiva la fosfatasa. Y es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces lo único que sí les pido que tengan cuidado, que ATP, NADH y acetil-CoA regulan alostéricamente a la quinasa y a la fosfatasa, y esa quinasa y esa fosfatasa regulan covalentemente al complejo. Eso es todo, ¿ya? Para que no se vayan a equivocar en la regulación, ¿ya? Entonces, ya que tenemos regulado los átomos que entran en el ciclo, lo que nos queda por ver es cómo se regula el ciclo.
¿Ya? Entonces vamos a poner acá piruvato, acetil-CoA, acetil-CoA, oxalacetato, y oxalacetato entra a, lo voy a poner así, ¿no? Así, a citrato. Voy a saltar unos pasos y aquí voy a poner isocitrato, no, ya voy a poner acá. Este isocitrato, alfaceto, glutarato, alfaceto, glutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Ya. Entonces, ¿qué dijimos? Entonces, acá inhibe acetil-CoA, inhibe NADH, inhibe ATP. ¿Ya? No se olviden que, bueno, inhibe lo voy a poner así. Acetil-CoA, NADH, ATP, inhibe. Se subentiende que es el aumento, ¿ya? ¿Ya? Y si ATP, que es una señal intracelular de bajo requerimiento energético o mucha energía, inhibe, al revés, un alto requerimiento energético, donde hay un alto consumo de ATP, el principal modulador es AMP. ¿Ya? Entonces AMP activa. ¿Ya? Y los niveles de ATP AMP, que yo a veces los escribo en la pizarra como una razón ATP ADP, es lo mismo que relacionarlo a través de ATP AMP, donde la razón ATP AMP es mucha energía sin ocupar, poca energía o alto requerimiento energético. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si esta razón le da 10, tengo mucha energía no ocupada. Si esta razón le da 0,1, tengo muy poca energía o mucha energía ocupada. ¿Ya? Y por último, solamente recordar acá que aquí acetil-CoA inhibe, en esta acetil-CoA activa. ¿Ya? No hay otro mecanismo de regulación. Pero además, dijimos que la concentración de oxalacetato es el primer punto de regulación de la entrada al ciclo. ¿Ya? Y como esta concentración de oxalacetato dijimos que era muy, muy pequeña respecto a los otros intermediarios, respecto a los precursores, o a lo que entra al ciclo, sí o sí, acetil-CoA, a través de inhibición del complejo y activación de la piruvato carboxilasa, ese piruvato se transforma en oxalacetato y permite un aumento transitorio del oxalacetato que va a permitir que este acetil-CoA entre al ciclo. ¿Ya? Dijimos que la reacción mediada por la isocitrato deshidrogenasa genera NADH. ¿Ya? En una reacción de descarboxilación oxidativa. La reacción mediada por la alfa-cetoglutarato también genera NADH en otra reacción de descarboxilación oxidativa. ¿Ya? Succinil-CoA, succinato, aquí generamos FAH2, ¿ya? Fumarato, malato. La oxidación de malato a oxalacetato, que es una reacción reversible, esta reacción que va en esa dirección también genera NADH. ¿Ya? Está claro que la reacción reversible o inversa genera nada más. ¿Ya? Resulta ser que como estas tres reacciones, ¿ya?, generan NADH, cuando hay un aumento
¿ya? Cuando hay un aumento de la concentración de NADH mitocondrial, fíjense, cuando hay un aumento de NADH intramitocondrial, inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa, pero también, ahora